Quiero 20:30, continuamos en Dialogando. Excelente selección musical, señor Francisco Acosta, Enanitos Verdes, uno de mis temas predilectos del rock nacional, y sin saberlo, Francisco lo utilizó en la musicalización del Dialogando de hoy. Bueno, como ya lo adelanté al cierre del primer bloque, Matías Araujo, buenas noches. Hola Lili, ¿cómo estás? Es un gusto estar de vuelta en Sudamericana, que desde los 5 años siempre me viene invitando, y la verdad es un lujo tenerte a vos como siempre, compañera, acá. Para mí es un placer nuevamente tenerte como parte de Dialogando, este joven correntino. Su cerebro vuela, inteligentísimo, muy trabajador, estudioso, que recién nos estábamos acordando, y lo dije antes de la tanda comercial, hace aproximadamente 9 años que te entrevisté por primera vez, que te conocí. Fue en el 2016, cuando fuiste medalla de oro de las Olimpiadas Nacionales de Geografía, y luego ese fue el trampolín para llegar a las Olimpiadas Internacionales de Geografía, que en el año 2017 fueron en Serbia, Mati, Sí, así ¿no? es, en Belgrado. Bueno, y ahora ya todo un profesional, como licenciado en Ciencias Sociales, con orientación en Política y Economía, y como autor de este libro, Nación Inquilina, Historia de la Vivienda en Alquiler desde 1907 a la actualidad. Así es el título, ¿no me equivoqué? Así es. Lo estamos viendo en pantalla, así lo dije bien. Nación Inquilina, Historia de la Vivienda en Alquiler en la Argentina desde 1907 hasta la actualidad. En este momento lo estamos viendo a través del streaming por el canal de Dialogando con Liliana Romero, que tenemos un atril de lujo, ya lo voy a decir. Gracias al señor Gustavo Acosta, a quien le agradecemos, que es profe en la técnica Ferrer, en la Escuela Técnica Brigadier Pedro Ferrer, y también es profe en la Escuela Técnica La Portuaria. ¿Lo dije bien, señor Francisco Acosta? Bueno, estamos utilizando, me hizo ya entro con vos, pero ya lo voy a agradecer porque tengo ese portacelular hecho en madera de paraíso, que es un lujo realmente. Muchísimas gracias al profe Gustavo Acosta, y ahora lo estamos utilizando como atril para exhibir tu libro. Bueno, Matías, contame así muy rápidamente cómo fue para que escribas este libro, Nación Inquilina. Bueno, yo en verdad, allá en Buenos Aires, desde que me mudé, yo soy inquilino, y a mí me tocaba justo negociar mi contrato de alquiler, como a cualquier persona. O sea, yo creo que los inquilinos tenemos el mismo rezo a fin de mes, a fin de año, a fin de contrato, en un quilombo de la Argentina inflacionaria, en un quilombo de la discusión de la ley de alquileres, que en ese momento sí, no, la derogamos, cambiamos tal cosa, tal otra. Y este libro, perdón, es del año... Esto lo empecé en 2022 y lo terminé en 2023 y se publicó en 2024. Y yo lo que hago es un recorrido histórico desde 1907 hasta la actualidad para entender de dónde surge el problema del alquiler en Argentina y por qué está trascendente, o por qué no era una cuestión banal discutir si había ley o no había ley, qué había detrás de esas leyes. Y además, generalmente uno cuando habla de los inquilinos, habla de los datos y qué sé yo, mete el dato y se olvida de las historias que hay detrás del alquiler. Y detrás de cada una de esas historias, a mí me gusta siempre hablar de que el alquiler es una oportunidad. Cuando en Argentina faltan alquileres es porque faltan oportunidades. Y en eso siempre me enfoqué en decir, bueno, si está la oportunidad de alquilar, ¿por qué las personas no acceden? Y si no hay alquileres, ¿qué está pasando en Argentina para que no haya alquileres? Porque en definitiva, si no hay alquileres, es porque no hay trabajo, es porque el salario no alcanza, es porque muchísimas otras cosas pasan y no nos animamos a dar esa discusión de fondo. Entonces, en el medio de la negociación de mi contrato, yo me acuerdo que había publicado
una geografía inquilina de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, un poco de las comunas, cuánto alquilaban, cómo era la situación de los jóvenes, cuál era la situación de los jubilados. Hay jubilados que hoy en día alquilan, imagínate lo que es pagar con la mínima de la jubilación un alquiler. No, imposible. Es imposible. Si no tienen familiares que lo banquen, lo ayuden, y es imposible. Entonces, o comen, o compran los medicamentos, o pagan un alquiler. O pagan alquiler. Y ahí yo decía, che, hay un problema y hay una necesidad y hay algo que hablar acá. Hay para darle voz, que no es simplemente la ley o no la ley. Son las personas que hace muchísimo tiempo no acceden a una vivienda. Y la vivienda propia fue un sueño que se frustró muchísimo tiempo. Y a mí me marcan muchas cosas, pero a mí me quedó yo trabajé mucho tiempo en la Villa 20, allá en Buenos Aires. Y algo que me encantó y algo que me marcó mucho fue un diálogo con una de las habitantes que me decía: la villa es la cama caliente de los sueños que se postergan. A ver, ¿la villa? La villa es la cama caliente de los sueños que se postergan. Son personas... Eso te dijo una vecina. Una vecina del barrio 20. La villa es una cama caliente de los sueños que se postergan. Y me pareció tan profundo, porque era el sentido y era el corazón de lo que fue la gran inmigración argentina del principio del siglo XX, que te hablaba de esos europeos que venían en esos barcos, qué sé yo, y venían hacia la ciudad de Buenos Aires a buscar una oportunidad en la Argentina y vivían en un conventillo totalmente hacinados, con toda la mugre, y todo por tratar de progresar y tener un sueño y poder darle algo mejor a sus hijos. Y lo mismo pasó en Argentina en los años que vinieron, solo que el problema, cuando fue bajando los números de inquilinos, fue aumentando el número que vivían en las villas. Y esas villas significaban gente del interior que iba a las ciudades a buscar una oportunidad y no la conseguía, o se tenía que alojar en cualquier lugar que encontraba. Y podía haber sido el destino de cualquiera de los correntinos que fueron a buscar una oportunidad en Buenos Aires en su momento, y ocurre. Y así como el alquiler fue el de esos europeos y el de esa gente del interior que vino en los primeros años del siglo XX, así lo fue también la villa a finales del siglo XX y hoy en la actualidad. La cuestión habitacional, cuando una persona no accede a la vivienda es un orden. Y cuando la persona no accede a la vivienda, hay un desorden en el cual la pregunta es ¿qué priorizás? Y eso creo que es la discusión que tenemos que dar en materia de política pública y en materia habitacional. Cómo nosotros empezamos a priorizar nuevamente la vivienda, nuestro espacio, nuestro proyecto de vida. Algo que dejamos totalmente abandonado por cosas que hacen a las circunstancias, que hacen al momento. Y que en definitiva hablan del mapa de qué somos nosotros como nación. ¿Qué es Tejido Urbano? Tejido Urbano es una fundación, hoy en día trabajo allí, en la cual nosotros nos dedicamos, hoy se le dice think tank, pero básicamente es una fundación. Sin términos extranjerizantes, por favor. Vamos traduciendo, son personas, o sea, una fundación que tiene un grupo de personas que tratan de pensar, ayudar a hacer investigación, a asistencia técnica, a ir a poner en discusión en diferentes lugares, en los medios, en materia de vivienda. Nosotros decimos... O sea, se dedican fundamentalmente a ese tema, a esa temática o a esa problemática, viviendas. Nosotros lo que nos enfocamos decimos, en Argentina hay un déficit habitacional en el cual hoy ahoga a los argentinos. Es un tema que no se habla porque la vivienda no es buena, bonita y barata como la mayoría de las cosas. A la vivienda hay que trabajarla y hay que discutir el país de fondo que nosotros queremos. Entonces, nosotros lo que tratamos es formar a personas, dar investigaciones, hacer análisis de coyuntura para poner en valor y poner en agenda un tema que la mayoría de la política no habla, que es la vivienda. Sobre datos ciertos. Datos ciertos, datos públicos. Con datos, con estadísticas. Estadística. Yo me dedico a hacer análisis estadístico. Para poder realizar un diagnóstico precisamente necesitamos datos, ¿no? Totalmente. Agarramos los datos y decimos, mira, esto es lo que existe. Si esto sigue igual, la tendencia me va a llevar a este lugar. Pero nosotros queremos ir a este lugar. ¿Qué cosas nosotros deberíamos hacer o pensar para evitar que esto siga así y ir al lugar que nosotros queremos? Matías, ¿cuántos años tenés? 25 años. 25. ¿Te fuiste de Corrientes hace cuánto? Cuando ingresaste del secundario. Exacto, cuando tenía 17 años. ¿Y ingresaste a qué universidad? Fui becario de la Universidad Torcuato de Itela. ¿Becario? Sí. ¿Cómo obtuviste la beca? Porque no cualquiera obtiene una beca para estudios en una universidad privada y tan, podemos decir, de élite.
Sí, es como delito. es Es delito. la Torcuato Di Tella. Bueno, un poco ligado a lo que vos contaste al principio, o sea, yo por las Olimpiadas de Geografía y por todo ese trajín, yo había aplicado la beca en ese momento de abanderado de colegio público, si bien mi colegio es de gestión católica, ¿Qué colegio? Instituto Misericordia, Nuestra Señora Misericordia, tenía 100% de fondos estatales de subsidiado, entonces por lo tanto era parte de la oferta pública básicamente. Y gracias a eso la universidad me reconoce el haber estado en Serbia por las Olimpiadas representando al país y al mismo tiempo mi promedio y mi trayectoria en el colegio y además todo lo que yo también venía aportando, porque yo desde muy chico estaba muy comprometido a lo que era la transformación de la sociedad en ese momento de Corrientes a través de mi militancia y las cosas que yo hacía en diferentes ONGs. Y además fuiste distinguido como joven ejemplar en el año 2016 por Sí. el municipio de la ciudad de Corrientes. Exacto. Bueno, recuerdo que cuando obtuviste esa beca para poder ingresar en la Torcuato Di Tella, en la universidad privada, creo que nosotros te entrevistamos también porque fue todo un gran mérito de tu parte poder acceder a una beca y cumplir ese objetivo de estudiar ciencias sociales. ¿Cuándo comenzaste a estudiar? Y yo arranqué la carrera oficialmente en 2018 y la verdad yo creo que es un... ¿Y egresaste? En 2022. O sea, yo creo que ahí hay una clave que hoy en día la secundaria no se la valoriza un montón, ¿eh? Y uno no se da cuenta, y quizás esto es un mini mensaje para quizás alguno que nos esté escuchando, pero esforzarse tiene su recompensa. Es un país muy injusto, es un país que realmente hoy en día el mérito no existe, pero si nosotros todos volvemos a luchar por ese mérito, el esfuerzo va a tener su recompensa. Y cuando uno se esfuerza puede aplicar estas oportunidades. Si uno se esfuerza en la secundaria, tiene sentido, porque después va a aparecer la oportunidad de formarse en una universidad como la Torcuato Di Tella, que la verdad es literal una oportunidad enorme, porque te forma de otra manera, pensamiento crítico, totalmente libre. Las oportunidades están al tiro. O sea, yo entré a la universidad y a los 6 meses tenía mi primer trabajo, y no un trabajo X. ¿En dónde? Yo trabajé en una consultora de asuntos públicos, que ya desde los 6 meses que yo estaba estudiando, era en ese momento asesor en asuntos públicos de una multinacional. Y eso no cualquier lugar te lo da. Entonces, yo creo que hay cosas en las cuales uno no le ve valor, pero cuando uno se esfuerza, tarde o temprano llega a su destino. Te recibiste teniendo 22 años, porque me dijiste en la actualidad tenés 25, sí. Egresaste en el 2022, entonces con 22 años ya con tu título de licenciado en Ciencias Sociales. ¿Sos investigador también de esta fundación? Sí. Tejido Urbano. Y siendo investigador de la fundación, salió este libro, primero motivado por una experiencia particular como locatario, inquilino en Ciudad de Buenos Aires, que tenías que renovar un contrato. Allí surgió podemos decir, esta motivación de investigar más profundamente sobre la Argentina inquilina. ¿Ya estando dentro de Tejido Urbano, Matías? No. ¿Todavía no estabas integrando? De hecho, ahí le tengo que agradecer mucho a alguien que hoy admiro un montón, que es Fernando Álvarez de Celis. Yo, en ese momento, agarraba Twitter, publicaba los mapas. Bueno, me encanta hacer mapas. O sea, esa es mi obsesión y mi locura. Y los mapas los iba publicando. ¿Mapas estadísticos? Mapas estadísticos que mostraban la información de los inquilinos. ¿Te gusta trabajar con datos? Me encantan. Con números. Los números, que para mí, uno dice números simplemente marcan una estadística, pero en verdad uno cuando estudia bien los números, uno trata de encontrar las historias que hay detrás de esos números. Estaba por decir, ¿no? Detrás de los números hay historias personas, de vida, hay historias de vida, y hay elecciones de vida que se explican. Entonces, para mí el número era algo frío. Y yo le trataba de dar el cuerpo a ese número. ¿Por qué? Porque yo agarro, que es la complemento de la economía y la geografía, tiene su correlato inmediatamente en la historia. Y la historia no es más que la suma de todas las cosas que a nosotros nos pasan como sociedad. Entonces yo publicaba contando, acá hay un problema muy grave, que eran los alquileres en ese momento. Y ahí Fernando Álvarez de Celis agarró, dijo, ¿me permitís si lo publico desde la fundación? Me encantan los mapas, que es el titular de la fundación. Que es el director ejecutivo de la fundación.
Y a la nota le fue muy bien. O sea, él publica la nota, los números generan como bastante polémica, bastante discusión en el ámbito de la agenda pública. Bienvenido sea. Bienvenido sea, en medio de la discusión de la ley de alquileres. Y me llama y me dice, creo que era en mayo 2023. Yo estaba yendo a Ramos Mejía en ese momento y me llama y me dice, Mati, escríbete un libro de los inquilinos. ¿Así de una? Así de una. Yo le digo, ¿pero cómo escribir? Tipo, ¿qué hago? ¿Qué consigna? ¿Qué sé yo? Yo tipo, no entendía tampoco esto de qué es publicar un libro, ¿me entendés? Y ahí agarro y le digo, bueno, dale, pero ¿qué línea, qué cosa querés que escriba? ¿Qué sé yo? Me dice, libertad absoluta. Y yo agarré y dije, bueno, pensemos a ver qué puedo desarrollar. Y ahí agarré y dije, bien, las mismas cosas que se discuten hoy se discutieron en la primera ley de alquileres en 1921. Las mismas 3 cosas eran lo que se está discutiendo en el Congreso, se discutían en ese momento. ¿Cuáles son? Se discutía plazo de contrato, se discutía los desalojos y se discutía el precio, si congelar o no precios. Y era la época de el peludo Irigoyen, Hipólito Yrigoyen. Era una época totalmente distinta, posguerra. Siglo pasado. Con una coyuntura totalmente distinta y con inmigrantes que estaban viniendo a galope a Argentina. Y una Argentina que en ese momento era supuestamente rica. Después la historia te demuestra que no lo fue. Que es un artilugio. Lo que pasó en ese momento en Argentina fue una coincidencia. Pero ahí lo que nos llamaba la atención era, che, ¿por qué seguimos discutiendo los mismos problemas en los últimos 100 años y ninguno de estos problemas se le quiere aplicar la misma solución y ninguna funciona? ¿Y cuál fue tu conclusión, sin adelantar mucho contenido del libro? ¿El libro está a la venta? No, lo pueden encontrar de manera gratuita en tejidourbano.net, que es la página de la fundación. Y sí, si lo quieren pedir de manera física, deben contactarse con la librería CP371, que es una librería que está en la misma página que la pueden encontrar. ¿Y qué conclusión sacás? ¿Considerás que vivienda es una problemática que tenemos en nuestro país, que no es nueva? No es nueva, se transforma. ¿Y qué conclusión sacás al respecto? ¿Está en la agenda pública, está en la agenda política el tema viviendas? No. ¿Nunca estuvo? Estuvo en algún momento, pero por ejemplo, nosotros recién ahora, en la época Macri, tuvimos como un pequeño luz de crédito hipotecario. Ahora recién volvió crédito hipotecario, pero llega a muy pocas personas el crédito. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo y pocas personas pueden hacerlo. Y cuando uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué las personas no pueden acceder a un alquiler de manera formal? ¿Por qué no pueden acceder a un crédito? ¿Por qué pasan muchísimas cosas las que pasan? Y uno va automáticamente y dice, el mercado de trabajo. ¿Por qué? Quizás es mucho más fácil verlo con los estudiantes, porque uno dice, estudiar y trabajar es difícil, estudiar, trabajar y alquilar es imposible. Y en esta dicotomía, lo que nosotros decíamos era, che, fíjate que si vos tenés, ¿cómo era la historia hace 30 años atrás? O sea, hace 30 años atrás, a los 25 años, vos te independizabas, entre comillas, te ibas, alquilabas tu casita, tenías un ingreso bastante bueno, ahorrabas, que te permitía alquilar. Y salir de la casa de papá y mamá. De la casa de papá y mamá, ahorrabas, a los 35, que era tu pico, te metías a un crédito hipotecario porque tenías un ahorrito. La casa propia. Buscabas tu terrenito, empezabas a construir, qué sé yo, Hoy imposible. Y hoy es imposible. ¿Por qué? Porque los de 35 siguieron alquilando, los de 45 siguen alquilando y los de 25 no salen de la casa de los padres. Desde 2016, 40% de los jóvenes en Argentina no se pueden emancipar. 2,5 millones de jóvenes no se pueden emancipar. Y lo que tenés creciendo es jubilados con la mínima que continúan en el mercado de alquiler y que no pueden sostener y que son directamente pobres e indigentes. Es decir, hijos que no se van de la casa de mamá y papá, no porque no rompan el cordón umbilical, sino que en el gran porcentaje es porque económicamente no les da independizarse y salir de la casa de mamá y papá, alquilar, ¿no es cierto? Y tener y vivir fuera de la casa de mamá y papá. Ni hablar de tener casa propia. Y con los adultos mayores
en muchos casos se dan que tienen que ir a vivir a la casa de sus hijos. O sea, por un lado tenemos en un extremo jóvenes que no se pueden emancipar, y el otro extremo es de abuelos, adultos mayores, volviendo a la casa o yendo a vivir a la casa de sus hijos porque no pueden alquilar, no pueden continuar alquilando. El estudio que hiciste para escribir Nación Inquilina, ¿te basaste en la realidad general de nuestro país o Buenos Aires solamente? ¿O también tuviste en cuenta las realidades provinciales? Fui tomando, si bien para hacer historia vos tenés que contar con muchas fuentes, las fuentes más fuertes y por el fenómeno de inquilinos siempre fue Buenos Aires liderando, con Ciudad de Buenos Aires y su conurbano. Y aparece Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, obviamente Córdoba y Mendoza, y después hay como algunos asteriscos de que fueron pasando en diferentes provincias. Hoy, por ejemplo, a mí me gusta comparar muchísimo qué pasa y cómo los inquilinos en verdad se fueron transformando en otros tipos de sujetos. En Corrientes, por ejemplo, a diferencia del resto del país, vos tenés acá una menor cuantía de inquilinos en términos proporcionales, 15% de inquilinos. De los 1.200.000 más o menos que somos, 150.000 son inquilinos. De estos 158.000, vos lo que tenés es que, en verdad, lo que aumenta fue la informalidad. Fueron personas que no encontraron una respuesta en el mercado de alquileres y que terminaron, ¿dónde? En un asentamiento. La ciudad de Corrientes, la mancha urbana de la ciudad de Corrientes, desde los 90, creció de una manera enorme, en la cual no había una oferta habitacional, y esa oferta habitacional, ¿dónde terminó? En un asentamiento, sin servicios, y durmiendo en un piso de tierra. Esa es la realidad de la Corrientes que se heredó después de los 90. Y es una Corrientes que no se discutió nunca. Es una Corrientes que aumentó su informalidad urbana y que no pudo sostener su mercado de alquileres. ¿Por qué? Porque la mayoría, uno cuando se fija los estratos socioeconómicos de la ciudad de Corrientes, están en el nivel 6, es una clase media, pero que en cualquier golpecito se caen de la clase media y terminan en la informalidad urbana. Y eso duele. Informalidad urbana significa asentamiento. Asentamiento. Eso duele porque significa... Precariedad absoluta. Precariedad absoluta. Es una situación muy violenta en términos de no poder tener tu casa y tener que buscar en las apuradas una casa de chapa y cartón en un asentamiento. Entonces, eso es lo que yo quería discutir. ¿Eso existe en la realidad en Corrientes? Alguno, si me escuchan preguntarte eso, me van a decir que vivo en un termo. Pero pregunto, al que estudió el tema, ¿existe realmente esa realidad aquí en Corrientes? Sí, de hecho, mirando los números de la última encuesta permanente de hogares del cuarto trimestre, ahí va, del 2024, vos lo que encontrás es que y el censo 2022, los hogares inquilinos en Corrientes que mayor índice de privación material tienen, casualmente se encuentran cerca de los radios censales, o sea, de los lugares donde están ubicados los barrios que son del RENAVAP, es decir, por ejemplo, Barrio La Olla, los barrios populares. Que están en el registro nacional de barrios populares. Y ahí lo que estamos hablando, o por ejemplo, aparecen situaciones de índice de privación material, que significa que hay familias que están alquilando lugares que no son adecuados, que están en una situación de clase social vulnerable, básicamente, por abajo de la línea de la canasta básica total, y que, ¿qué les va a pasar? Cualquier golpe económico, no van a poder pagar alquiler, y ya viven mal en su alquiler, van a tener que ir a otro lugar. Es decir, pagan alquiler, pero viviendo en condiciones indignas. Exacto. Son lugares que no están para alquilar. Claro, pagan alquiler, pero viven en condiciones indignas, que debe ser un monto que nosotros podemos llamar muy por debajo del estándar de los costos de alquileres, pero de todas maneras pagan, pero en condiciones indignas, ¿no? De viviendas indignas, precarias. Precarias, y ahí hay dos diferencias. Una cosa es el inquilino que vive con su pareja, que es unipersonal, y que casualmente está ubicado dentro de lo que son las 4 avenidas, ajá, en el centro de Corrientes. Y en el barrio, ahí en la UNE, porque tenemos todo el fenómeno de los estudiantes. Y otra cosa es el inquilino que vive por ahí en 17 de agosto, Laguna Seca, y más hacia el sur de Corrientes, de la ciudad de Corrientes, en el cual son familias que se le marca una cuestión de vulnerabilidad.
familias que viven en ambientes en donde duermen, cocinan, comen todo en un mismo ambiente, y una familia numerosa, es decir, papá, mamá y mínimamente 3 hijos. Exacto. En ambientes reducidos, en condiciones muy precarias, y en donde los núcleos húmedos, como llamamos, de cocina o sanitarios, baños, a veces también los tenemos por fuera. Compartidos, entre otras. Bueno, esa es una realidad, ¿no? Pagan alquileres según su presupuesto, que les lleva a vivir de esta manera. Y la otra realidad nos decís entonces que es cuando ya llegan al extremo de tener que ir a un asentamiento. Exacto. Sin los servicios básicos, como es luz y agua, lo que llamamos con conexiones clandestinas. Sí, o necesidades básicas insatisfechas, la famosa NBI. Eso tenemos en Corrientes. Eso tenemos en Corrientes. No estamos inventando. No. Y esa realidad duele. Esa realidad duele porque ahí es donde se tiene que discutir vivienda. La vivienda, si hay trabajo y vivienda, la calidad de tu trabajo habla de la calidad de tu vivienda. Y cuando falta vivienda es porque falta trabajo o porque falta calidad de trabajo. ¿Y hace cuánto tiempo, hace cuántos años atrás, esta realidad en nuestro país, esta problemática en nuestro país de la falta de viviendas, se viene acentuando a partir de cuándo, Matías? 2001. En verdad, los 90 inicia la crisis, ahí es como el punto de inflexión. Porque vos tenías, nosotros llegamos... Pero qué raro, ¿no? Perdón, que diga qué raro, porque teniendo en cuenta el gobierno nacional actual de La Libertad Avanza, toma como gran modelo de gestión los años 90, la política de Carlos Saúl Menem. Sí, a ver, cada uno puede tomar como su partido y puede tomar como cuál es su ideal de país. Pero nos decís que en base a tus estudios y a los números que estudian en materia de viviendas, comienza a acentuarse la problemática en la década de los 90. En la década de los 90, porque el gobierno de Carlos Saúl Menem inicia un proceso de dolarización de la vivienda. La vivienda no se cobra en pesos, se evalúa en dólares. Pero éramos el 1 a 1. Era el 1 a 1. Ponele. Y eso quedó. El 1 a 1 se fue, pero el dólar quedó. Y eso fue una complicación muy grande para cualquier familia después para poder acceder. Y ni te digo lo que le pasó a las familias del Corralto, que eran clase media. A partir del año 2001, entonces, comienza este proceso de agravarse la crisis habitacional. La crisis habitacional. Y actualmente estamos en una meseta, o estamos con la problemática acentuándose más aún, o estamos saliendo un poquito, digamos, respirando. Te diría que lo que se volvió flujo, lo que simplemente era como, bueno, las circunstancias económicas de los últimos 20 años hacía que sea algo más volátil, más variable, ahora es estructural. Entonces, antes era una Traducime al criollo lo que acabas de decir, de volátil a estructural. A estructural. Por ejemplo, no es lo mismo quedarte sin vivienda o alquilar por un momento que para el resto de tu vida. Que el alquiler sea el piso de donde vos empezás a construir tu proyecto de vida, a que sea el techo, que sea lo máximo que puedes alcanzar. Porque no tengo perspectiva de comprar un Nunca voy a una poder casa comprarme una propia. vivienda. Eso Qué triste, ¿no? es tristísimo, y porque además, más allá de que a mí no me gusta poner como una cuestión peyorativa al alquiler, porque alquiler para mí es una oportunidad. Vos te podés mover en el país y si querés trabajar en Buenos Aires, podés trabajar en Buenos Aires, querés estudiar, podés estudiar. Ahora, que sea lo máximo que vos podés llegar, sí es triste. Claro, yo pensando en la realidad de mis padres, por ejemplo, el objetivo antes de casarse era tratar de tener una vivienda propia, o te casabas y lo antes posible, ¿no es cierto?, al momento de organizar y pensar en una familia, en tener hijos, era tener un techo propio, ¿no? Ni hablar en las épocas de mis abuelos. Yo particularmente no tengo techo propio. Bueno, y de hecho el mercado, por ejemplo, ahora vuelve el crédito hipotecario. Es probable que una persona que esté arriba de 50 años califique mucho menos para poder conseguir un crédito.
Y que las personas que hoy tienen menos de 50 años por su historial crediticio o por su historial laboral tampoco califiquen, porque Argentina hace muchísimos años viene aumentando el monotributo, el trabajo negro, entre muchísimas otras cosas, que hacen que uno pueda demostrar que vos sos solvente para el mercado financiero. Y ahí la pregunta es, ok, vamos a discutir vivienda, discutamos trabajo, discutamos el modelo productivo, discutamos qué país queremos. Eso es lo que nadie quiere discutir. Bueno, me estabas explicando cuando te dije traducime al criollo lo de volátil a estructural. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo en el 2001 las personas empezaron a alquilar porque no podían acceder a su propiedad, qué sé yo, pero era una cuestión circunstancial. Alguien pensaba que, listo, vamos a volver a la normalidad en algún momento. Esa normalidad se atrasó, no llegó, y el que tenía esperanza en algún momento salir del alquiler nunca pudo salir. Entonces, cuando algo pasa de ser algo circunstancial, algo momentáneo, a pasar de una manera permanente, se vuelve estructural. Deja de ser algo que simplemente es de la coyuntura, a ser una realidad y una normalidad que yo la tengo que aceptar. Alquilar es una realidad. Que la gente alquile por el resto de su vida es una realidad y una normalidad. Si yo no contemplo que eso pasa, es un problema. ¿Por qué? Porque en algún momento esas personas... ¿Qué pasa con el alquiler? El alquiler depende automáticamente y de manera directa de tu ingreso. De tus ingresos, lógico. Si vos tenés un problema de ingresos, te quedaste sin trabajo, te pasó algo, te estafaron, te pueden pasar 5.000 cosas. Automáticamente peligra tu situación habitacional. No es como la propiedad que te Por eso pasa decís algo. que está íntimamente relacionado. Sí. Vivienda, trabajo. Totalmente. Si el 30% de los argentinos alquilan, significa que el 30% de uno de cada 3 personas depende exclusivamente de su trabajo para poder tener un techo. Y eso es no menor, porque si hay una crisis de empleo, si hay altos números de desocupación, si hay altos números de precarización laboral, ¿qué va a ocurrir? Automáticamente eso se traduce en el mercado de vivienda. La gente no va a poder alquilar, ¿y dónde va a ir si no puede acceder a una propiedad? A un asentamiento, a una villa. Si no se soluciona el tema, si no hay más alquileres y la gente no puede sostener el alquiler, la gente termina o en la calle o en la villa. Y en Argentina tenemos la bendición en algún caso, porque uno cuando piensa persona en situación de calle se va a Nueva York y ve la gente que está totalmente rota en Filadelfia con el fentanilo. Y uno dice, che, no llegamos a eso. Y yo lo que les trato de explicar es, pero porque acá existen las villas y los barrios populares. Antes que vos quedes en la calle, las personas van al barrio y a la villa. Y cuando ya ni siquiera pueden estar en la villa y en el barrio, terminan en la calle. Entonces nosotros tenemos un filtro muy grande. El problema de vivienda no se ve, pero está ahí muy latente. Y es un problema que puede explotar. En el cual ningún gobernante, caen 3 gotas de agua, se inunda. Y no es lo mismo tener 20.000 personas en una villa que tener 100.000 personas en una villa. Porque son 100.000 personas que pierden sus cosas, son 100.000 personas que quedan totalmente destruidas bajo una situación de lluvia, y son 100.000 personas que tenés que recurrir en la emergencia. Y eso también es una cuestión pública. Si nosotros no atacamos el problema de la vivienda, cada día vamos a tener que atender más la emergencia. Y cuando todo el tiempo atacamos la emergencia, no podemos pensar futuro. En relación a otros países, ¿cómo estamos con la problemática? Si tenés datos y estudios, ¿no?, comparativos. Bien, por ejemplo, si vamos a la cuestión de los jóvenes y la emancipación, y para hablar un poco de vivienda ahí, nosotros nos parecemos mucho a el sur de Europa, Italia, España, que tiene el mismo problema. Solo que en Argentina se agrava por las condiciones laborales y allá se agrava por la falta de trabajo, que son dos cosas distintas. Acá hay trabajo, pero no es de calidad, y allá no hay trabajo, porque no se discute la calidad del trabajo allá, porque allá estás en blanco o no estás, básicamente, o sos autónomo. Y en esa cuestión, ahí por ejemplo lo que estamos discutiendo es la oferta, cómo se genera mayor oferta de alquileres. Europa tiene una cuestión fundamental que tiene que ver con, yo no puedo construir más porque es patrimonio. Si yo no puedo derribar una casa en el medio de Roma porque seguramente es patrimonio histórico de la humanidad. Ahora, sí, en Argentina yo tengo lugar para poder construir. Entonces, acá lo que estamos discutiendo, el modelo o la discusión entre Europa y Argentina es cómo yo genero más vivienda, cómo esa vivienda acceden las personas
porque tengo tierra, porque tengo lugar para construir y porque tengo herramientas todavía para hacerlo. Ahora, para eso tengo que generar mercado. Y para generar mercado, y ahí sí, le doy una derecha al presidente con algunas cosas que yo no comparto con el presidente, pero hay cosas que hay que reconocerle. Un país solo se construye en base a reglas claras. El mercado solo funciona con reglas claras. Y el mercado de la construcción tiene que volver a funcionar. Y el mercado del desarrollo inmobiliario tiene que volver a funcionar. A diferencia de la región, Argentina se está latinoamericanizando, es decir, volviendo a parecerse a sus hermanos latinoamericanos. Entonces, nuestros problemas... ¿Para peor, para mejor? Nos parecemos en el tema de la informalidad urbana, es decir, en villas de asentamientos. Como nosotros tenemos un gran bolsón de villas de asentamientos, nuestras políticas se empiezan a parecer a las de Colombia, a las de México, a las de Perú. Cuando antes nosotros, Argentina, viste que siempre era como primera en el mundo, primera en Latinoamérica, próspera, miraba a Europa. Ahora, tenemos que mirar a ambos lados, porque el problema de alquileres tenemos que mirar a Europa y el problema de las villas tenemos que mirar a nuestros hermanos latinoamericanos. Y en cuanto a modelos en legislación... Hoy, por ejemplo, gobierno... Esta desregulación que hubo, ¿no? Es total, o sea, el gobierno nacional... Pero ayuda, agudiza más la problemática. No, cambia la responsabilidad. Y eso es re interesante. Porque antes vos tenías un gobierno nacional que decía, yo también me hago cargo de la política de vivienda y tengo programas por mí mismo para poder atacar el déficit habitacional. Hoy en día el Milei desbarató absolutamente las políticas de vivienda, pero... Desbarató el Estado. Desbarató el Estado, pero le pasó a las provincias la responsabilidad. Y ahí viene la discusión del FONAVI, viene la discusión de cuántas viviendas en las provincias, cómo están generando los institutos provinciales de vivienda, que generalmente son nichos de corrupción absoluto en todas las provincias. Entonces, las personas dejan de mirar a la nación y empiezan a mirar a la provincia. Bueno, señor gobernador, ¿qué está haciendo usted? Y otra vez se traduce en una problemática de fondos. Totalmente. De presupuesto. En una cuestión de fondo y en una cuestión de prioridades. No es lo mismo que tu prioridad sea vivienda y trabajo, que tu prioridad sean los negocios. Y acá es donde nosotros queremos discutir el por qué nosotros tenemos que investigar y poner en foco en vivienda. Vivienda, se le da a una empresa constructora la licitación de 100 viviendas con sobreprecio, y no nos damos cuenta que tenemos millones de instrumentos para generar vivienda y que los municipios... Desde el Estado mismo. Que es desde el Estado y que a veces ni siquiera el Estado tiene que poner plata. Nosotros, por ejemplo, un caso particular, Marcos Juárez o Trenquelauquen. Ellos implementaron lo que se llama plusvalía urbana, un término bastante... económico. Económico, te diría que plusvalía viene de Marx, imagínate, vos decís plusvalía, acá en este momento del gobierno nacional decís eso y es una cosa tremenda. ¿Pero qué dice plusvalía urbana? Por ejemplo, yo tengo un terreno que es rural. Lo subdivido y le digo, bueno, a partir de ahora no es más rural. Acá va a poder vivir gente. Van a poder dividir en 4, van a poder hacer 4 casitas. ¿Cómo? Porque yo habilité la subdivisión. Yo como Estado regulo, Consejo Deliberante, a partir de ahora esta parte de la ciudad deja de ser rural, pasa a ser parte del tejido urbano. Bien, perfecto. La gente dice, acá en vez de haber una sola parcela hay una subdivisión de 4. Y en estos 4 hay casitas. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer las casitas primero. Hay que hacer las casitas, pero las casitas demandan ¿qué? Materiales. Luz, agua, cloacas, servicios, en los cuales el Estado municipal dice... Calles, transporte. Entre muchas otras, servicios urbanos y básicos. Recolección de residuos. Y el Estado municipal dice, yo no puedo afrontar. Yo no puedo afrontar. O sea, es muy caro. Sí. Pero ahí lo que está pasando es, ahora viven 4 personas. Y el que lo está vendiendo como pasó de ser rural a urbano, multiplicado por muchísimo más el valor del suelo. Entonces, plusvalía urbana lo que trata de contarte es, bueno, yo quiero tratar de recuperar esa inversión que yo tengo que hacer como Estado. ¿Por qué? Porque todo cambio en el código urbanístico requiere una inversión territorial y social. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, ahí lo que hace el Estado es, o cobra una tasa, en este caso de derechos de plusvalía urbana,
para poder hacer una contribución por mejora. Por ejemplo, yo cobro esto, pero automáticamente yo invierto en tendido eléctrico, en agua, calles, en cloacas, qué sé yo, O, por ejemplo, bien, yo te pongo todos los servicios, pero me cedes el 12% de las tierras a cambio. ¿Y dónde funciona así? En Trenquelauquen, funciona en Marcos Juárez y en diferentes municipios del país que lo están implementando. En la ciudad de Buenos Aires se implementó, en 3 de febrero se implementó. ¿Y dio resultados? Y dio resultados. De hecho, en 3 de febrero es magnífico porque ahí tenés no solo suelos, sino también para arriba, edificios. ¿Y disminuyó la problemática? Disminuyó. Falta de viviendas, digo. No, los municipios pudieron dejar de quejarse de que no tenían fondos. ¿Por qué? Porque con plusvalía urbana vos financiás un fondo de desarrollo urbano. Ese desarrollo urbano autofinancia, se digamos. autofinancia. Con esos fondos vos tenés que invertir. Y con eso se recaudó en ese momento 60 millones, que hoy en día sería 700 millones, con los cuales se urbanizó un asentamiento de 3 de febrero y se hicieron diferentes obras de vereda. Puede y de agua. utilizarse para ir erradicando asentamientos y generando condiciones dignas de vivienda para las personas que viven en esos lugares. Integración sociourbana y además fomento del desarrollo urbano para que haya constructoras y generen edificios para la clase media. Matías, me encantó compartir contigo este bloque aquí en el programa y dialogar sobre este libro, Nación Inquilina, que es de tu autoría, que se lo puede bajar y leer de manera gratuita, en donde, reiteramos, tejidobruno.net. Y nada, pueden pedirlo también ahí en la dirección para obtenerlo de manera física si lo desean, pero está gratuito online, aprovechen. Y nada, hay muchos informes, hay muchos libros. Recomiendo mucho uno de Federico González Rouco, que es El sueño de la casa propia, que habla del crédito hipotecario. Estamos sacando muchísimos informes respecto a los jubilados inquilinos, a los universitarios. Ahora dentro de poco vamos a sacar o sea, con sustento de datos estadísticos, totalmente, con estudios, informes, es decir, tiene una base importante de datos, ¿no? Para cerecear están otros, para los datos estamos nosotros. Para zarasear. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Lili, y ojalá nos volvamos a ver pronto. La próxima vez que visites Corrientes, te tenemos por aquí para hablar de otros temas. Sos un joven correntino brillante. Y bueno, también desde Buenos Aires, porque estás viajando ya otra vez a Buenos Aires también, para seguir hablando todos estos temas de actualidad. Es un gusto, realmente. Un honor. Gracias, Lili. Gracias. Matías Araujo, joven correntino, autor de Nación Inquilina, la historia de la vivienda en alquiler desde 1907 a la actualidad. Nos vamos, un placer realmente haber compartido este bloque con este joven brillante. Nos vamos a una cortina musical y al regreso nos metemos nuevamente en la realidad de la Expo Rural 2025.